Puede parecer irónico, poético y hasta gracioso. La humanidad ha buscado la cura para un problema tan común como la alopecia, como cuando buscas el control remoto de tu TV por toda la casa, no lo consigues, pero resulta que has estado todo el tiempo sentado encima de él. De manera similar, ahora nos acontece que la solución puede que la hayamos tenido todo el tiempo en nuestro café. ¿Qué hay detrás de todo esto? Un estudio reciente que fue hecho en la India dio como resultado que efectivamente así podría ser. Se rumoreaba que la cafeína puede ayudar a combatir la alopecia y por eso decidieron ponerla a prueba. En dicho estudio se seleccionó a un grupo de más de 200 caballeros que padecen de alopecia androgénica. Se dividió el grupo en dos para aplicarles minoxidil y cafeína respectivamente a cada bando. Los resultados estaban a la mano 6 meses después de haber comenzado el estudio. Los mismos arrojaron que los caballeros que utilizaron minoxidil experimentaron una mejoría del crecimiento capilar en un 12%. Por otro lado, a los que se les aplicó la cafeína, vieron aumentada la tasa de crecimiento en un 11%, resultados bastante parecidos y muy sorprendentes a decir verdad. Esto puede resultar un avance importante porque podríamos tener la solución más económica con resultados similares al minoxidil. Los que hemos usado minoxidil para alentar el crecimiento del cabello y la barba sabemos que es efectivo, pero tiene algunos efectos secundarios sobre el pelo. El más importante de ellos es que el cabello puede ponerse quebradizo y algo grasiento. Esto último no siempre pasa, y el resultado y efectividad puede variar de persona a persona. Si se logra hallar una solución a base de cafeína, podríamos estar a las puertas de una solución que nos evite estos posibles efectos secundarios. Tristemente, todavía se tienen que seguir realizando estudios para llegar a un consenso. Así funciona la ciencia, a base de experimentación repetida y evaluar los resultados en conjunto. Puede que haya uno que otro comentario en foros, pero no tenemos todavía algo concluyente. Aún así, en el mercado existen varios productos como shampoos y lociones que contienen pequeñas concentraciones de cafeína. Puedes hacer la prueba y ver los resultados por ti mismo. De momento, solo queda esperar que la cura realmente efectiva esté más cerca de lo que esperamos.